Mil bendiciones, muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de este medio. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la más cordial de las bienvenidas aquí desde Phoenix, Arizona, transmitiendo para poder llevar a ustedes un capítulo más de las meditaciones diarias. Para todos aquellos que nos puedan ver en el transcurso de estos días, quiero decirte que todos los días estamos teniendo un breve lapso de tiempo de meditar la palabra de Dios. Estamos leyendo la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos venido aprendiendo principios maravillosos que yo creo con todo mi corazón que son de gran bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios es un libro que trae formación a nuestras vidas, trae formación en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de creer. Es un libro maravilloso que forma nuestros caracteres, nuestros temperamentos, forma nuestra vida de tal manera que le puede dar una dirección no solamente a nuestras decisiones. Es un libro maravilloso que emana vida, nos da vida para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Quiero saludar también a las personas que ya están conectadas. Hermana Silvia Fuentes, le mando un fuerte abrazo. Qué bendición que esté conectada en estas meditaciones. Hermana Ángela Espinosa, mil bendiciones también. Hermana Marta Saavedra, le bendigo, hermana, a usted y a cada uno de los muchachos. Les amamos profundamente. Qué bueno que esté conectada también. Un abrazo hasta Maryland. Y bueno, a cada uno de ustedes les doy la más cordial de las bienvenidas. Hermana Julia, también qué bendición verte, Julia, aquí conectada. Un fuerte abrazo a Kenneth y a toda la familia. Ya queremos verlos este próximo 20 y 21 de marzo. Y a todos los que están conectados, les invito a que nos ayuden a compartir este video. Es de suma importancia que podamos alcanzar con este mensaje a muchas más personas. Yo sé que hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas, ¿verdad? Que están transmitiendo la palabra de verdad, pero la realidad es que la necesidad es demasiado grande. La necesidad, desgraciadamente, es mucho más grande que aquellos que nos hemos levantado con una voz que se hace escuchar para la proclamación de las verdades del reino de nuestro Padre. Así es de que nunca va a ser suficiente como para decir ya no hay necesidad. Y mientras exista la necesidad, tú y yo podemos ser parte de la bendición que Dios quiere traer a todos aquellos que están en espera de una palabra de consuelo, de ánimo. Así es de que te invito a que compartas este video en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, y de esa manera podamos alcanzar más gente. Oscar Ramírez, mijito, qué bendición verte. Te mando un fuerte abrazo hasta New Jersey. Qué bendición, gracias. Gracias por tu mensaje, mijo. Y bueno, empezamos la semana y vamos a empezar leyendo el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 8 y vamos a ver tres principios simples, sencillos, pero con mucha profundidad, que son plenamente aplicados en esta época, en nuestros días, en medio de las situaciones en las que estamos atravesando. Quiero recordarte que hemos estado viendo en los días anteriores cómo el apóstol Pablo hace algunos asentamientos en el inicio de su carta. Hemos hablado y quisiera repetirlo continuamente para que todos lo tengamos claro. Esta carta es conocida como la Carta Magna de la Libertad del Evangelio.
en aquella época se estaba viviendo una situación en donde el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba bajo ataque, vamos a decirlo así. Se habían levantado distintos grupos en contra del evangelio puro de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta temporada, en esta época en la que estamos viviendo, vemos cómo hay un enfriamiento, vemos cómo poco a poco el hombre, en términos generales, ha decidido llevar su vida bajo su propio concepto, bajo sus propios lineamientos, vivir bajo costumbres en vez de establecer nuestra vida bajo los principios establecidos en la palabra de Dios. De tal manera que sufrimos las consecuencias en algunas ocasiones por las malas decisiones tomadas. ¿Y qué hacer al respecto? ¿Qué hacer cuando ya estamos en un punto de quiebre en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando ya hemos tomado en algunos casos malas decisiones y estamos viviendo las consecuencias de ella? Hoy quiero decirte que me levanté pensando en que la misericordia de Dios es mucho más grande que su justicia. Jeremías escribe en el capítulo 3 de Lamentaciones el sentir que él tenía. Y por ahí después del versículo 20, el profeta Jeremías escribe, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Así es de que esta mañana vas a vivir de una misericordia nueva. El día de mañana vas a disfrutar de una misericordia nueva. Y así sucesivamente, porque la palabra de Dios declara que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así es de que estoy muy contento de poder compartir contigo este tiempo, este espacio. Y vamos a leer entonces lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 8. Dice de la siguiente manera, en el versículo 7, nos quedamos en el versículo 7 al 10. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, el permiso o el ánimo, en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Quiero compartir con ustedes 3 principios que creo yo que son de gran importancia en nuestras vidas. Hemos visto en capítulos anteriores cómo Dios nos habla con respecto a la importancia de la libertad y el evangelio. Cómo la revelación de Dios a nuestras vidas nos trae una libertad. Cuando el evangelio se nos es revelado, entonces Dios provee de una libertad mucho más allá de lo que nosotros podemos conceptualizar, no por el hecho de que en ocasiones tengamos la libertad de poder solventar, por ejemplo, nuestras necesidades o tener el recurso para solventar nuestras necesidades, no necesariamente quiere decir que somos libres. No por el hecho de contar con un techo, con un automóvil y con una familia, quiere decir que somos libres. La revelación del evangelio en nuestros corazones trae una libertad más allá de lo que yo puedo conceptualizar. Así es de que hemos visto en estos capítulos anteriores y quiero también invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aquí tú lo puedes ver, el link en el post de este video, para que puedas ir y suscribirte y poder ver toda la serie de las meditaciones.
Una vez que se nos revela el Evangelio, surge algo. Solamente hace 2 días estábamos hablando de lo que Pablo recibe de parte de Dios. Y dice, no por hombre, no por carne ni sangre, sino la revelación divina que Pablo tuvo lo hizo que diera un giro de 180 grados. Mientras él perseguía y asolaba a la iglesia, la revelación del evangelio lo hace dar un giro de 180 grados, de tal manera que ahora se convierte en un promotor de aquella iglesia a la que él perseguía. Y esto me llama la atención porque entonces, si nosotros recibimos esa revelación de parte del Padre, el Evangelio viene a iluminar nuestras vidas, viene a disolver toda oscuridad que pueda haber en nuestro corazón. Entonces hay un llamamiento divino. Actúa el poder maravilloso de Dios con propósito en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 8 de este capítulo 2. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y yo le puse a este principio llamado divino. Llamado divino. Mis amados hermanos, cuando usted y yo recibimos la revelación del Evangelio en nuestras vidas, el amor de Jesucristo nos abraza y dice la palabra de Dios que el perfecto amor cubre multitud de pecados. Cuando nos abraza ese amor maravilloso, no importa la multitud de pecados que hayamos dejado atrás, al igual que al apóstol Pablo, que asolaba a la iglesia, los perseguía y mataba a aquellos que profesaban su fe en Jesucristo, ahora se convierte en un promotor. Y hablamos de ese principio, pero el mismo Dios que llama a Pedro, quien caminó con el Señor Jesucristo, quien Dios lo estableció como en la piedra, le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? El mismo Dios que le da esa asignación a Pedro, es el mismo Dios que de los errores, que del maltrato, trae a Pablo para darle también una asignación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tú me estás escuchando, déjame decirte que hay un llamado divino de parte del Padre para tu vida. Sin importar cuántos errores puedas haber cometido en el pasado, sin importar las circunstancias por las que estás pasando en el presente, lo que sí te puedo decir de parte de Dios es que el mismo Dios que le dio a Pedro el apostolado para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, el mismo Dios que actuó para darle el apostolado al apóstol Pablo para los de la incircuncisión o para los gentiles, ha hecho un llamado divino a ti y a mí para usar nuestras vidas, conocerlo a Él y darlo a conocer. Hay un llamado divino de parte del Padre para tu vida y para mi vida. Hay una asignación divina, celestial, para nuestras vidas. Durante este mes hemos estado hablando de manera intencional, lo voy a decir así, con respecto al amor de Dios. Y la primera manifestación de haber recibido el amor de Dios es el servicio. Y para poder servir tenemos que haber recibido ese llamado divino. De una u otra manera, tu vida y mi vida tiene que estar involucrada en el servicio a Dios y por consiguiente en el servicio a otros. Dejar de perseguir a la iglesia se tiene que convertir en servir a otros. Dejar de solamente juzgar a nuestros hermanos se tiene que convertir en amar a otros.
dejar de ver los errores y las fallas de aquellos que están a nuestro alrededor, se tiene que convertir en ser de bendición para otros. El principio que yo puedo ver aquí es que el mismo Dios que le dio el poder, la autoridad moral y espiritual al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, es el mismo Dios que hoy nos está hablando para decirnos: hijo, hija, yo te amo. Recibe mi amor. Porque tenemos un llamado divino. Tenemos un llamado divino. En ocasiones estamos tan enfocados en las circunstancias por las que estamos atravesando que perdemos de vista este llamamiento de parte de Dios. Perdemos de vista que el mismo Dios que le perdonó que Pedro lo hubiera negado 3 veces. El mismo Dios que le perdonó a Pablo haber acusado, haber asolado y haber perseguido a su iglesia, a sus santos, y los constituyó apóstoles, es el mismo Dios que hoy quiere no solamente perdonarnos, sino restaurar nuestra identidad para que tú y yo nos convirtamos de bendición para otros. Puedo ver cómo Dios a través de su palabra nos anima, nos impulsa a dejar la comodidad en la que estamos para empezar a vivir en la incomodidad de la obediencia. La obediencia no siempre es cómoda, hermanos. La obediencia no siempre es algo agradable, pero es lo que más produce bendición. Muchos hemos estado más preocupados por la bendición que por el corazón del Padre. Y puedo ver a través de estos versículos que el corazón del Padre es que Él, quien restauró, quien instituyó a Pedro, a Pablo. Aquí vemos que menciona también a Cefas, a Juan, a Bernabé, a Marta, a Ángela, a Perla, a Changel, a Silvia, a Trini, y a todos los, Antonia, y a todos los que están conectados. Y estoy mencionando algunos nombres. Aquí está también mi esposa. Mi amor, te mando un fuerte abrazo y un beso. A Ana, a todos los que están conectados. Tú y yo tenemos una asignación especial de parte de Dios. El llamado para ti, para mí, es de restauración, de institución, de poder recibir ese llamado divino para poder tener esa manifestación de servicio a aquel que nos ha amado. La revelación del Evangelio en el corazón del apóstol Pablo trajo como consecuencia, ya lo vimos en el capítulo anterior, subió 14 años después a Jerusalén, pero ya no subió solo, subió con Tito, ya subió con gente, ya estaba discipulando, ya estaba hablando. Y ahora vemos que ha recibido este llamado divino de parte del Padre, tal como tú y yo estamos también siendo llamados por Dios para poder convertirnos en ese puente de bendición, en ese canal de bendición, en ese conducto de bendición para aquellos que puedan estar pasando por dolor, por sufrimiento, por necesidad o incluso por ignorancia, porque hay mucha gente que desconoce los principios de la palabra de Dios y Dios quiere usar tu vida. Todos tenemos una asignación divina de parte de Dios. Y lo siguiente que veo, mira qué precioso lo que dice la palabra de Dios, versículo 9 de este capítulo 2.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. Y yo subrayé esta palabra diestra, porque en otras versiones esta palabra es, nos dieron el ánimo, nos dieron el permiso, nos impulsaron en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y a este principio yo le llamé compañerismo en la asignación. Si algo necesitamos los hijos de Dios es caminar en unidad. Es poder ser los que más impulsamos y apoyamos los unos a los otros. En la diferente asignación que podamos tener, aquí vemos a dos grupos. Aquí vemos al grupo que estaba dirigido hacia los de la circuncisión, tipificando al pueblo judío, aquellos que vivían bajo las reglas y costumbres judías, pero que ahora habían puesto su fe en Jesucristo. A ellos fue llamado el apóstol Pedro. Pero Pablo es levantado por Dios para ir por los gentiles, para ir por aquellos que no eran judíos, que no vivían conforme a las costumbres y tradiciones judías, pero que se les había abierto una oportunidad para que tan solo por poner su fe en Jesucristo, ellos tuvieran parte en el reino de los cielos. Tenemos que caminar en unidad. Dentro de la asignación que se nos ha sido dada de parte de Dios, tenemos que caminar en unidad. Tenemos que tener compañerismo. Bernabé le da la diestra, le da el ánimo, le da, sí, brother, dale. Dios ha puesto esto en tu corazón, dale. Pero ¿cuántas veces no nos podemos convertir en el primer tope que nuestros hermanos tengan? No, brother, eso requiere de mucho esfuerzo, ahí ni te metas. No, mi hermano, yo te sugiero que no te metas ahí porque son puras broncas, son puros problemas. Tenemos que caminar en compañerismo dentro de la asignación. Tenemos que ser los cheerleaders, tenemos que ser los porristas de nuestros hermanos quienes están caminando bajo una asignación probablemente diferente. La situación es que a veces queremos ver a todos bajo el mismo lente y quisiéramos que todos pensaran y actuaran igual que nosotros. Y tenemos que entender que Dios va a utilizar a Pedro, a Pablo, a Cefas, a Bernabé, a Juan, a Jacobo, y probablemente va a ser con asignaciones diferentes, pero tenemos que caminar en unidad, en compañerismo en la asignación. Aquí Jacobo, Cefas y Juan, quienes eran considerados como columnas de la iglesia dirigida hacia los judíos, le dice a Pablo y a Bernabé: mis hermanos, denle, claro que sí, ustedes pueden, vamos por esos gentiles, vayan, los bendecimos, y si ocupan algo, aquí estamos. A veces solamente pensamos en nuestros ministerios, solamente pensamos en nuestras necesidades, solamente pensamos en nuestra casa, solamente pensamos en nuestro matrimonio y en última instancia a veces solamente pensamos en nuestra persona. Cuando lo que Dios quiere es que tengamos compañerismo en la asignación. Una de las frases que a mí me impacta mucho es cuando escucho que la gente dice: yo tengo derecho a ser feliz, y abandona a sus seres queridos en búsqueda de una felicidad falsa, cuando la verdadera felicidad es ver a la otra persona feliz. Mi felicidad es ver a mi esposa feliz. Mi felicidad es ver a mis hijos
felices, desarrollados, caminando por el camino que Dios les ha trazado. Esa es mi felicidad. Mi felicidad es ver a la iglesia que Dios me ha permitido dirigir, caminando conforme a las verdades y a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Mi felicidad es ver matrimonios reconciliándose, familias viniendo al conocimiento de Cristo. Mi felicidad es ver una ciudad que puede ser alcanzada con el Evangelio de Jesucristo. Mi felicidad es ver a todos aquellos que están pasando por necesidad, encontrando esperanza, fe y salvación a través del Evangelio. Pero a veces esa falta de compañerismo nos lleva a vivir vidas muy ególatras, pagadas de sí mismas. Vidas que están enfocadas en nuestras necesidades. Vidas que solamente están pendientes de nuestras propias necesidades. Y en ocasiones no solo eso, sino que dejamos de apoyar, de impulsar, de dar la diestra, ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto no se queda aquí. Sube a un siguiente nivel. No solamente tenemos que caminar en compañerismo. Mira lo que dice el versículo 10 y con lo que termina esta parte de este capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice de la siguiente manera: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hay un nivel mucho más allá de solamente ser un cheerleader. Me llama la atención cómo puedo ver una como cronología, o no será si es como Dios me revela las cosas, pero quiero compartírtelo, cómo lo puedo visualizar en la película completa. Recibimos la revelación del Evangelio, lo cual ya lo vimos en capítulos anteriores. Recibimos la revelación del Evangelio, es alumbrada nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, de tal manera que el Evangelio se nos es revelado. Antes asolábamos, mentíamos, engañábamos, y esta revelación del Evangelio nos hace dar una vuelta de 180 grados. Dios nos da un llamado divino, nos da una asignación divina para poder ser un canal de bendición a otras personas. Pero no solo eso, sino que ahora tenemos que caminar en compañerismo, en unidad, pensando en las necesidades de los pastores, de los líderes que están a mi alrededor, pensando en las necesidades de aquellos que Dios me permite tener influencia y poder animarlos, poder decirles tú puedes, poder decirles sí, vamos, poder decirles aquí estoy si me necesitas. Ahora no solo eso, sino que también tengo que acordarme de los pobres. Y yo le puse este principio: memoria para bendecir. Memoria para bendecir. Si de algo tengo que tener memoria, es para poder bendecir a otros. Y claramente el Espíritu Santo me decía: ¿en qué estás invirtiendo tus pensamientos? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Obviamente que tenemos que ser muy cuidadosos para poder verdaderamente estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pero esto me llevó a pensar en dos cosas, y probablemente alguno de ustedes pudiera identificarse con esto que voy a decir a continuación. Para poder acordarme
de los pobres, tengo que siempre recordar de dónde Dios me sacó. Tengo que recordar que un día yo fui parte de ellos. Tengo que recordar que si bien es cierto, a lo mejor no pasé las necesidades extremas que pasa un homeless, por ejemplo, pero yo era un pobre. Yo era un pobre mendigo espiritual, incapaz de ver la luz de Cristo, que vivía en la concupiscencia de mi carne antes de que me fuera revelada la verdad. Tengo que tener memoria para recordarme la misericordia que Dios me tuvo para sacarme de ese lugar inhóspito de ignorancia en donde mi vida era dirigida por mis pecados y placeres. Y hoy, por su gracia y su misericordia, puedo ser usado para poder bendecir a otros. Acuérdate de los pobres. Recuerda de dónde Dios te sacó. Que tu memoria sea para bendecir. Recuerda cuando tú estabas en esa gran necesidad. Recuerda cuando tú estabas en ese momento en donde necesitaste de la intervención de Dios desesperadamente. Muchos de nosotros tuvimos que llegar a tocar fondo y quedarnos prácticamente sin nada para darnos cuenta que lo único que nos quedaba era Cristo. Hay muchos en la actualidad que se encuentran de la misma manera. Y así como en alguna ocasión tú y yo necesitamos de alguien, necesitamos que alguien nos hablara, necesitamos de alguien que orara por nosotros, necesitamos de alguien que fuera usado por Dios para traer esa revelación del Evangelio a nuestras vidas. Así hay muchos que están esperando por tu palabra, que están esperando por tu oración, que están esperando por tu mensaje, que están esperando por tu llamada, que están esperando por tu abrazo, que están esperando por tu provisión. Hay muchos que están esperando por ti. Tienes que tener, tú y yo tenemos que tener una memoria para bendecir, acordándonos de los pobres. Acordándonos de aquellos que están sin la revelación del Evangelio. Acordándonos de aquellos que están pasando por la misma o peor situación y circunstancia por la que un día tú y yo pasamos. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo: yo era fariseo de fariseos. Yo perseguía y asolaba a la iglesia. Pero ahora he recibido la revelación del Evangelio. Ya no subo solo, ahora subo con Tito, ahora subo con Bernabé. Y ahora he recibido ese llamamiento divino. Ahora he recibido, al igual que Pedro, ese apostolado para los gentiles. Y ahora camino en compañerismo, siendo un porrista, siendo una persona que impulsa, que bendice a los que están a mi alrededor. Pero no solo eso, también me acuerdo de dónde Dios me sacó para poder ser usado. Y de la misma manera como alguien en algún momento me ayudó a mí, de la misma manera poder tender mi mano, extenderla y sacar de la ignorancia a quienes lo necesitan. Wow, gracias Perla. Perdón que me vi este comentario y me llamó la atención. Una vez escuché que es más fácil dar un abrigo cuando hemos pasado frío. A veces no entendemos el proceso, pero Dios todo lo usa para su gloria. ¿Cómo poder hablar de un Dios que sana si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo poder hablar de un Dios que provee si nunca hemos tenido necesidad? ¿Cómo poder hablar de un Dios que perdona si nunca nos hemos equivocado? O si nunca hemos reconocido nuestras equivocaciones. Dios utiliza cada una de las circunstancias que pasamos en la vida simplemente para una
para un objetivo, y es que tú y yo lo conozcamos. Porque la manifestación, la consecuencia de esto es que conocemos a Dios para darlo a conocer. Ese es el sentido de la verdadera vida. La vida, amados hermanos, amigos que me están viendo, no consiste solamente en conseguir éxitos en este mundo. Qué bueno que podamos subir peldaños en nuestra carrera profesional. Qué bueno que podamos capacitarnos y con ello también poder ver premiados nuestros esfuerzos y tener acceso a casas lindas, carros lindos. Pero el verdadero significado de la vida y todo gira alrededor de conocer a Dios y darlo a conocer. Conocer a Dios y darlo a conocer. La manifestación de aquellos que hemos recibido el amor, la manifestación de aquellos que se nos ha sido revelado el Evangelio, es tener memoria para bendecir, es recibir ese llamado divino, caminar en compañerismo en esta asignación y tener memoria para bendecir. Son estos tres principios que quiero dejar en tu corazón de parte del Padre. Recibe ese llamado divino. Todo juega a tu favor, absolutamente todo. Romanos 8:28 es un versículo, uno de mis preferidos, y que constantemente lo menciono en mis prédicas y en los videos. Todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Es una realidad. Todo obra para bien. Los problemas, las enfermedades, las carencias, las situaciones, las decepciones, todo obra para bien. Al recibir ese llamado divino, entonces caminamos en compañerismo en esta asignación que se nos ha sido dada. Y vamos a mantener una memoria para bendecir. Pero tenemos que recibir estas verdades del reino. Tenemos que recibir, mis amados, cada verdad del reino, cada verdad revelada de la palabra de Dios se convierte como en una llave espiritual que te abre una puerta para que tú llegues y pases a otra dimensión. Una puerta es una demarcación, es una división entre un lugar y otro. Una puerta demarca un lugar y otro. Te da acceso o te lo impide. Cuando tú pones a trabajar un principio bíblico, esa llave se convierte en una llave que abre esa puerta para darte un acceso para vivir a una dimensión espiritual mayor a la que estamos viviendo. Y hoy de parte de Dios quiero decirte que tú y yo tenemos un llamado divino. Tenemos que caminar en compañerismo en esta asignación y en este llamado que hemos recibido de parte del Padre. Y tenemos que tener memoria para bendecir, recordando que de la misma manera en la cual yo fui rescatado, otros necesitan ser rescatados. Ahora mis necesidades se convirtieron en la plataforma que Dios utilizó para poder identificarme con otros. Qué precioso comentario que hace acá Perla. Porque tú un día tuviste frío, entonces tú sabes lo que significa darle tu chaqueta a alguien que está pasando por frío. Porque tú un día a lo mejor estuviste al borde del divorcio y el Señor tuvo misericordia y rescató tu matrimonio. Es por eso que ahora tienes pasión por compartir las verdades del reino a aquellos que están pasando por el proceso de desintegración. Probablemente tú pasaste por un proceso por medio del cual el Señor actuó de una manera milagrosa y restauró tu salud, y has visto la mano de poder en tu vida y has sanado tu cuerpo de tal manera que ahora tu pasión es orar por aquellos que están enfermos, declarando que el mismo Dios que te sanó a ti puede sanar a otros. De eso se trata la vida. De utilizar todo aquello que Dios ha permitido que vivamos en el transcurso de nuestras vidas para ser canales de bendición.
Porque la palabra de Dios no está sujeta por pandemias, economías o cambios políticos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mundo y todo pasará, pero la palabra de Dios permanece fiel para quienes creemos en ella. Mi llamado el día de hoy para ti es que iniciemos esta semana con esa perspectiva. Que iniciemos esta semana con una memoria para bendecir. Sin duda alguna, solamente recuerda de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te rescató. Y te puedo asegurar que en las siguientes horas, en los siguientes días, tú vas a encontrarte con gente que probablemente está pasando por un proceso muy similar al que tú en tiempo atrás has pasado. Y es ahí donde Dios te brinda la oportunidad de poder ser un canal de bendición para aquellos que están pasando por necesidad. Acuérdate de los pobres, no solamente de aquellos que tienen necesidad física, de aquellos pobres que como en algún momento tú y yo caminamos como ciegos, sin rumbo y sin dirección. Acuérdate de los pobres. Acuérdate de los pobres. Mamita hermosa, qué bueno que estés conectada. Te mando muchos besos hasta Ensenada. Qué bueno que estás conectada, mami. Paulina y de Lugo, mil bendiciones. Hermana Gloria, mil bendiciones. Carla Montes, mil bendiciones. Mari Rodríguez también, mil bendiciones. 3 principios y con esto terminamos. Recibe el llamado que Dios te ha dado. No importa lo que quedó atrás. Lo importante es que Él te ha llamado a que formes parte de este maravilloso ejército de salvación. Camina en compañerismo, no viendo los defectos de otros, apoyándoles, bendiciéndoles. Y ten memoria para bendecir. Acuérdate de los pobres. Acuérdate de aquellos que están pasando por necesidad. Si tú estás escuchando esto, es porque sin duda alguna, en estas próximas horas, en estos próximos días, Dios quiere utilizar tu vida para ser de bendición para otros. Por un instante, deja tu necesidad a un lado y ve la necesidad de alguien más. Muy probablemente tu milagro esté tan cerca como atender la necesidad de alguien más. Deja de ver por un momento tu necesidad y atiende la de otros. Déjate dirigir por Dios. Y estoy convencido que el Señor te bendecirá, te multiplicará de una manera sobrenatural. Porque de esto se trata la vida, de conocer a Dios y darlo a conocer. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mil bendiciones. De verdad, oro que esta semana sea una semana llena de bendición, que sea una semana en la que tú y yo podamos tener memoria, caminemos con esta palabra, tengamos memoria para bendecir. Tengamos memoria para bendecir cada día que de esta semana que abras tus ojos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y recuerda, Señor, gracias. Aquella vez que estaba enfermo y recuerdo que oraron por mí o que yo oré y tú sanaste mi vida. Señor, me sacaste del COVID, me dio COVID y estoy vivo. Muchos ya no lo están. Gracias, Señor. Padre, gracias porque recuerdo que no tenía para la renta y de una manera maravillosa tú proveíste. Gracias, Dios. Hoy te pido por aquellos que puedan estar pasando por necesidad y hay por ahí de casualidad, que no creo que sea una casualidad, te va a llegar alguien y, ay, sí, ¿sabes qué? Ando bien preocupado, bien preocupada porque no puedo pagar mi renta. Ven para acá, vamos a orar. Porque el mismo Dios que me dio la asignación es el mismo Dios que te la da a ti. Y hoy en el nombre de Jesús, el mismo Dios que me proveyó a mí, te va a proveer a ti. ¡Wow!
No sé si alguien la cacha en lo espiritual. No sé si alguien puede percibir lo que les estoy diciendo. Dios quiere usar tu vida de una manera sobrenatural. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Disfruto mucho este tiempo que compartimos juntos. No hay nada más valioso y más precioso que poder recibir las revelaciones que el Padre nos tiene en su palabra. Poder caminar dirigidos por ellas. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Comparte este video. Por favor, comparte este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. Porque recuerda por favor, una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en una meditación más a las 11 de la mañana, tiempo de Arizona. Les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones.